Listo, doctor. Ahora sí podemos comenzar. Un ratito lo voy a presentar. Buenas tardes, chicos que nos están siguiendo por Facebook. Espero que el curso haya sido de su agrado, así como mañana, bueno, vamos a tener el taller. Y hoy vamos a presentar las dos últimas clases del curso. Vamos a empezar con emergencias en pacientes oncológicos a cargo del doctor José Percy Amado Tineo, médico internista, magíster en docencia e investigación en salud, doctor en medicina, médico asistente del Servicio de Emergencia de Adultos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. También es docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es investigador con CITEC, con publicaciones sobre COVID, tuberculosis, cuidados paliativos, enfermedades crónicas, sobre demanda hospitalaria y docencia universitaria. Listo, doctor. Puede comenzar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a la Sociedad Científica por la invitación y permitirme desarrollar este tema, ¿no? Bueno, para lo que me invitaron hoy es para hablar sobre las emergencias y urgencias que suceden en los pacientes con enfermedades oncológicas. Ya Diego mencionó que trabajo en el hospital, en la emergencia del Hospital Rebagliati, el hospital más grande del Perú, que atiende una cantidad bastante importante de pacientes, tanto oncológicos como no oncológicos, ¿no? Y vamos a conversar algunas cosas respecto a este tipo de patología relacionada con los cuadros urgentes y emergentes. Bueno, ahora ¿sobre qué vamos a tratar? Vamos a tratar principalmente, la idea de la charla es, no vamos a poder abarcar todo porque la oncología y las enfermedades oncológicas son muy variadas, abarcan todas las partes del organismo, del ser humano. Sin embargo, me interesaría que comprendan cuáles son las complicaciones de los pacientes con enfermedades oncológicas. Luego también enumerar las emergencias oncológicas más frecuentes, identificar algunos criterios diagnósticos, hablar algo de fisiopatología en algunos casos y también describir pautas terapéuticas, ¿no? Como médicos, todo médico egresado de la facultad, el médico general peruano debe conocer aspectos básicos en este sentido, ¿no? Pues en algún momento nos vamos a enfrentar a este tipo de pacientes y es bueno que lo tengamos presente. Bueno, son dos grandes temas, ¿no? Emergencias o urgencias y cáncer o la oncología. Y en nuestro mundo que está teniendo muchos cambios, estos son dos temas muy amplios, ¿no? Recordar que el cáncer en general es un grupo de enfermedades, ¿no? Que afectan diversos órganos, tienen diversas etiologías, fisiopatologías y diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? No tienen la misma evolución todos, hay algunos que son muy agresivos y se llevan al paciente, o sea, el paciente fallece en pocos meses, y hay otros que conviven con el paciente durante años, incluso el paciente llega a fallecer después de 10, 20 o 30 años por otras causas y no por las causas del cáncer en sí, ¿no? Entonces, como les comentaba, los nuevos adelantos en tratamientos, en métodos diagnósticos hacen que esta enfermedad, el cáncer sea una enfermedad crónica, la mayoría de veces, y coexista con otras enfermedades, otras comorbilidades, ¿no? Las enfermedades no oncológicas que están presentes, tienen una alta prevalencia y también pueden condicionar variantes en cuanto a la manifestación de estos pacientes, ¿no? Otro aspecto importante que hay que tener en este tipo de pacientes es que el cáncer da sus manifestaciones, produce algunos efectos, pero también el tratamiento que se usa para modifica la sintomatología o la evolución del paciente, ¿no? Y hay efectos directos del tratamiento que a veces pueden ser deleterios o nocivos. Y el ser humano es una persona social que vive en un entorno y no es excluido de todo, ¿no? Y también interesa o es importante la parte social, económica, espiritual, dentro de todo este contexto. Y el otro gran tema o concepto que tenemos aquí es emergencias o urgencias, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, sabemos que
La emergencia se define como cualquier situación que pone en riesgo la vida del paciente, que requiere atención inmediata, porque puede quitarle la vida o porque puede dejar secuelas permanentes y graves en el paciente, ¿no? Y en términos generales, urgencia se define como una enfermedad, un proceso o un evento agudo que hace que el paciente solicite atención, pero que no necesariamente pone en riesgo su vida. Muchas veces estos términos se toman como sinónimos, o en algunos países, acá en el Perú hablamos siempre del servicio de emergencias, en otros países como en Colombia, Europa, se habla de servicio de urgencias. Sin embargo, el concepto que vamos a tener más o menos es eso, ¿no? Una urgencia, y lo que es más peligroso o más grave sería una emergencia. Ahora, el paciente oncológico, como les decía, el cáncer la mayoría de veces es un cuadro crónico que tiene una evolución larga, y el tratamiento generalmente se hace por los especialistas, no solo un especialista, sino son varios los especialistas que intervienen en eso, ¿no? Pero el paciente también tiene muchas manifestaciones, ¿no? Este es un reporte de un artículo latinoamericano donde en un hospital oncológico presentan la frecuencia o el porcentaje con la que los pacientes acuden a los servicios de emergencia, ¿no? Acá, por ejemplo, en este gráfico, en las primeras 3 barras, tenemos la atención que el paciente solicita por el servicio de emergencias o urgencias, ¿no? Les comentaba algo de la definición de emergencias: son cuando el paciente está en grave riesgo su vida o puede producir secuelas bastante invalidantes, ¿no? Y ustedes ven que este tipo de pacientes oncológicos es un pequeño porcentaje, menos del 5%, los que acuden a los servicios de emergencias o los servicios de urgencias hospitalarios, ¿no? Sin embargo, esta pequeña cantidad de pacientes es opuesta a la gran cantidad de pacientes que solicitan atención a nivel de urgencia. O sea, tienen problemas menores que muchas veces no comprometen la vida del paciente, pero requieren atención rápida. Y luego tenemos un buen porcentaje, un 43%, de los pacientes que acuden a los servicios de emergencia, pero que no son urgencias ni emergencias, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro porque depende mucho de varios factores, ¿no? En nuestro país, principalmente, el sistema de salud, ¿no? Teóricamente sabemos que el sistema de salud debe ser o está estructurado en atención primaria, atención secundaria y atención terciaria, ¿no? Siendo la atención primaria la que debería brindar la mayor cantidad de servicio para las patologías más leves o menos peligrosas, y a la mayor cantidad de la población. Y luego la atención terciaria sería la atención donde es generalmente en hospitales especializados, y solo llegaría a una pequeña cantidad de pacientes, ¿no? Sin embargo, sabemos que en todos los subsistemas, hablemos de salud, de Ministerio de Salud y otros sistemas, incluso el privado, la atención primaria está bastante mermada, o no hay mucho acceso a la atención primaria. Y esto obliga a que la mayoría de emergencias de nuestro país estén llenas y colapsadas, porque no hay acceso a una consulta rápida, ¿no? Clásicamente los pacientes nos dicen en la emergencia: señora, pero esta no es una emergencia, ¿por qué no va a su policlínico? Porque llamo a mi policlínico y me dan cita en 1, 2 o 3 meses. O llamo y no me responden, y no. Entonces, eso lamentablemente es fallas del sistema, ¿no? Y no solo se ve en nuestro país, ¿no? En este gráfico también lo podemos ver. Eh, lo que, lo que cabe resaltar aquí es que hay un grupo de urgencias que está bastante incrementado, ¿no? Y después vemos en la segunda parte de este gráfico donde se habla de los internamientos o atenciones ambulatorias de pacientes oncológicos, ¿no? La gran mayoría, o idealmente, el cáncer, como es una enfermedad crónica, debería tratarse ambulatoriamente, ¿no? Sin embargo, hay una gran cantidad de pacientes que requieren hospitalizaciones, ya sea en la etapa inicial de diagnóstico, en la etapa de tratamientos. Hablamos de tratamientos, 3 grandes grupos, ¿no? Quimioterapia, radioterapia o cirugía, y en la etapa también final o avanzada de la enfermedad, ¿no?
Para centrarnos en lo que es emergencias, aquí vemos una clasificación, hay una clasificación mucho más detallada de lo que son urgencias, pero si hablamos de emergencias o problemas de emergencia en el paciente oncológico, vamos a considerar desde la mayor emergencia, que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? La parada cardiorrespiratoria, hasta cuadros severos donde si no se atiende inmediatamente el paciente va a fallecer, ¿no? Hablamos de disnea severa, dolor torácico, reacciones alérgicas severas, estatus convulsivo, los pacientes con shock, ya sea shock distributivo, shock anafiláctico o hipovolémico. Los sangrados incontrolables son otra causa de emergencia que si no se atiende el paciente fallece, ¿no? Problemas neurológicos, problemas de hipertensión o de hipotensión severa, arritmias severas, cuadros abdominales también bastante severos. Entonces, en realidad el paciente que acude a una emergencia, el paciente oncológico puede tener una gran cantidad de patologías, ¿no? Y nos corresponde al médico identificar cuál es el problema. Primero, cuando llega a una emergencia, lo primero que hay que hacer es identificar si está en riesgo vital o no, ¿no? Si requiere atención inmediata. Luego, tratar de identificar la causa del motivo por el que llega a la emergencia y finalmente tratar de controlarlo en la medida de lo posible, ¿no? Aquí es otro gráfico de este mismo artículo. Nos menciona los síntomas más frecuentes, ¿no? Bueno, ya sabemos ya, por la semiología, por la propedéutica, que el médico, no, y especialmente el médico peruano, nos vamos a enfocar o a basar en síntomas y signos, porque es lo que refiere el paciente. Nosotros como médicos vamos a tratar pacientes, no enfermedades, ¿no? Y los síntomas son muy, muy grandes y muy variados. Y un síntoma es producido por diversos tipos de enfermedades, ¿no? Quizás la forma más general de evaluar este enfoque es a nivel de síntomas, ¿no? Y este gráfico lo expresa muy bien. En paciente oncológico en general, en paciente con cáncer, los motivos de consulta a la emergencia, lo más frecuente es el dolor, ¿no? El dolor, que es un problema presente en muchas patologías, es también bastante prevalente en los cuadros oncológicos, ¿no? Si aquí queremos ver los 5 primeros síntomas por los que llega el paciente a la emergencia, uno primero es el dolor no controlado, ya vamos a hablar más adelante de algo de dolor. Luego tenemos la deshidratación por muchos factores, por la propia enfermedad, por reacciones adversas al tratamiento que ha recibido, por complicaciones o problemas agregados. También tenemos los sangrados, ¿no? Sangrados se refiere en los pacientes con cáncer, de acuerdo al tipo de cáncer, los sangrados pueden ser muy, muy, muy importantes, ¿no? Por mencionar las causas de sangrado más frecuente, uno es el sangrado digestivo, ¿no? Y el cáncer de estómago es uno de los cánceres más frecuentes, entonces la hemorragia digestiva alta es una de las causas más frecuentes de sangrado. Sangrados abundantes, exsanguinantes, donde es difícil, es muchas veces difícil el tratamiento, ¿no? Pero también podemos tener otros cuadros oncológicos, como por ejemplo el cáncer de cervix, donde también puede presentarse con sangrado bastante importante. Lo otro que también se presenta, y el síntoma más frecuente aislado, por decir el síntoma aislado más frecuente, es la disnea, ¿no? La sensación de falta de aire por muchos factores, ya sean principalmente por problemas respiratorios o por problemas secundarios, ¿no? Y el quinto síntoma o problema de salud es la anemia, ¿no? Anemia por pérdidas agudas como el sangrado, pero más que todo en el paciente con cáncer es la anemia por pérdidas crónicas, donde tenemos pacientes que llegan con hemoglobinas de 6, 7, 5, 3 puntos de hemoglobina, ¿no? Donde son pacientes con bastantes eh, compromiso severo, ¿no? Sabemos que la anemia se considera una emergencia cuando es anemia severa. Menos de 7 de hemoglobina, o 7,5 dicen algunos, es una emergencia, porque puede producir la muerte del paciente por
déficit de oxigenatorio e incluso compromiso cardíaco también, ¿no? Y aquí y la causa de la anemia generalmente son las pérdidas crónicas, ¿no? No sangrados abundantes, pero pérdidas crónicas que al final llevan al paciente a esto, ¿no? Tenemos muchos otros síntomas, como les refiero, el cáncer no es una sola patología, el cáncer es un grupo de patologías de distinta etiología en distintos órganos y que va a producir muchos problemas, ¿no? Ahora, el tipo de cáncer. ¿Cuál es el tipo de cáncer que tenemos en nuestro país, ¿no? Todavía en el 2020 estamos diciendo que en nuestro país nos hace falta la investigación y aquí la labor que viene desarrollando con mucha efectividad la sociedad científica, pero nos falta mucho más, ¿no? Los datos, la investigación básica, estadística, descriptiva de las patologías que existen en nuestro país todavía es escasa. Ya hay varios reportes, pero todavía es escasa, ¿no? Y aquí el llamado siempre constante a todos los estudiantes de medicina y a todos los médicos en general a investigar, pero no solo investigar, sino a publicar, ¿no? Ya no estamos en la época, hay que hacer investigación, hacemos investigación, pero hay que publicarla y que sea útil para el beneficio de todos, ¿no? Principalmente de los pacientes y de la población en general. Bueno, este cuadro nos va a reportar los principales tipos de cáncer asociados a mortalidad, ¿no? O sea, estos son de los pacientes fallecidos en Lima Metropolitana, que es donde tiene un mejor reporte en el INEM, del 2010 al 2012, la frecuencia de cánceres, ¿no? Y sabemos que hay algunos tipos de cánceres más prevalentes en mujeres que en hombres, ¿no? Y viceversa. En términos generales, vemos que el tipo de cáncer con mayor asociación a mortalidad, o sea, a fallecidos, no la incidencia ni frecuencia, sino el cáncer en los pacientes que fallecen en nuestro país, o en Lima, en todo caso, ese es un reporte de Lima. El más frecuente es el cáncer de estómago, ¿no? Por la región donde vivimos, por las condiciones socioeconómicas que tenemos, sanitarias y todo, pero es el cáncer de estómago el más prevalente, ¿no? En ambos grupos, ¿no? La manifestación, la sintomatología más frecuente son los sangrados, anemia crónica y finalmente la incapacidad para que el paciente coma, la desnutrición y el fallecimiento. Es la evolución del cáncer, ¿no? Y otra cosa que quería recalcar aquí, que en nuestro país, lamentablemente, casi el 50% de los casos de cáncer se diagnostica en estadio avanzado. Todos sabemos que el cáncer lo catalogan, todos los tipos de cáncer se catalogan en estadio del 1 al 4, ¿no? Pero casi el 50% de los cánceres en general son detectados o diagnosticados cuando el estadio es 4. Y sabemos que el estadio 4 el paciente no va a curarse, como las comorbilidades van a ser mucho mayores y el porcentaje de fallecimiento o el tiempo después del que va a fallecer es corto, ¿no? Entonces todavía tenemos muchos problemas ahí. ¿Y por qué no diagnosticamos temprano los cánceres todavía en el Perú? Por el mismo sistema de salud, por la poca cultura de prevención que tenemos y por las dificultades para esto. Todo lo que les estoy comentando es lo que sucede hasta antes de febrero de 2020, donde llega el coronavirus al Perú y nos cambia todo el sistema de salud, ¿no? Bueno, ahora en el Hospital Rebagliati también se modificó, se reestructuró para atención de la pandemia, del coronavirus. Ahora poco a poco estamos, después de ya más de 6 meses, estamos gradualmente revirtiendo a la etapa anterior, ¿no? Hasta ahora los pacientes mayores, la mayor cantidad de pacientes eran COVID-19, ahora podríamos decir que se está equiparando y probablemente ya después bajen los pacientes COVID-19 y vayan a nuevamente aumentar los pacientes con no COVID, ¿no? Bueno, ese era un paréntesis en cuanto a la situación de la emergencia actual. Los siguientes tipos de neoplasias más frecuentes en nuestro país, bueno, en Lima, es
el cáncer de pulmón, que también tiene una alta mortalidad, y en el hombre el cáncer de próstata y en la mujer el cáncer de mama, ¿no? Que son los tres primeros tipos de cáncer en cada grupo que producen mayor mortalidad. Sin embargo, en la mujer también un punto bastante importante es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Si bien es cierto, es bajo en cuanto a mortalidad, es alto en frecuencia, porque no tiene tanta letalidad como el cáncer de mama o el cáncer de estómago, pero sí tiene una cantidad de pacientes más grande, una gran cantidad de pacientes afectadas y su duración o su tiempo es más largo, ¿no? Y por mencionar algunos tipos de cáncer que también están asociados a mortalidad, tenemos los linfomas en todos sus géneros, el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas y las leucemias, ¿no? Entre los más frecuentes son los que debemos tener presentes siempre. Ahora, el cáncer en la emergencia. Como les comentaba, en el Perú el diagnóstico de cáncer es tardío, la mayoría de veces en etapas finales o en estadio clínico 4, y esto hace, asociado a los problemas del sistema sanitario, que esos pacientes, ¿a dónde van a acudir? A la emergencia, ¿no? Y tenemos imágenes, supongo que todos los que han pasado ya por los servicios de emergencia antes de la era COVID veían los servicios llenos de pacientes esperando, familiares con los pacientes que requerían hospitalización, las salas de emergencia llenas y no había dónde llevar a los pacientes, ¿no? Recientemente hemos hecho una revisión sistemática y se ha encontrado que en un estudio revisado desde el 98 hasta el 2018, este no es un problema solo de nuestro país, ¿no? Miren, dice que los pacientes con cáncer terminal, no cáncer inicial, sino cáncer terminal, en el último mes de vida, casi la mitad, o sea, 45% acuden a los servicios de emergencia. Todos diríamos en Europa, en Norteamérica, en Australia, que son las zonas o las regiones donde está más desarrollada la medicina, incluso los servicios de cuidados paliativos para las etapas finales de vida, no deberían llegar los pacientes a las emergencias, pero no, sin embargo, llegan. Y estos datos son en pacientes oncológicos solamente, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta aquí, todos son estudios, bueno, no dice, pero todos los estudios que se pudieron analizar y comparar para determinar esta prevalencia son realizados en pacientes oncológicos y en hospitales de países de altos ingresos económicos, lo que le llaman países del primer mundo, entre comillas, ¿no? Aquí estábamos hablando de Canadá, Inglaterra, Reino Unido y por ahí hay uno de Australia y Estados Unidos. Entonces, el cáncer es una enfermedad crónica, pero va a llegar a la emergencia, al servicio de emergencia. Y como les decía, en el 45% de los casos. Y la otra pregunta que se hizo en esta revisión es qué porcentaje de los pacientes que se atienden en emergencia tienen enfermedades oncológicas avanzadas, ¿no? Enfermedad oncológica. Esto también es solo para enfermedad oncológica. Miren, y dice que casi el 17% de los pacientes con cáncer avanzado llegan a atenderse, no, el 17% de todos los pacientes que se atienden en la emergencia tienen enfermedad oncológica en fase avanzada o terminal. Entonces, no solo los pacientes con cáncer llegan en el último mes de vida, sino que también de todos los pacientes que vamos a ver en las emergencias de los hospitales, un buen porcentaje va a tener cáncer avanzado. Y si a esto que es cáncer terminal le incluimos los pacientes con cáncer no terminal, o sea, en estadios, en fases 1, 2 o 3, esta proporción va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, tenemos el cáncer en los servicios de emergencia es una realidad y va a acompañarnos durante décadas todavía, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer ante la urgencia oncológica? ¿Qué es lo que debemos hacer, no? En primer lugar, primero vamos a ver, a determinar la naturaleza de la situación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que considera emergencia del paciente, ¿no? Muchas veces son situaciones no urgentes, como vimos en el cuadro, casi la mitad de veces,
pero también hay algunas que pueden ser emergencias reales y tenemos que atenderlo porque si no el paciente fallece, ¿no? Y primero vamos a ver eso, la situación o el riesgo vital, si es que el paciente está en situación de riesgo vital. Y lo otro es ver a qué se debería esta situación. Si es a su enfermedad en sí, que es el cáncer, si es a los tratamientos que ha recibido, o si es un cuadro distinto a ambos, pero que también le produce una emergencia, ¿no? Un paciente con cáncer también puede tener un infarto agudo de miocardio, le puede dar una apendicitis, puede tener una pancreatitis o puede tener un cuadro quirúrgico de emergencia, y esto hay que determinarlo y verlo, ¿no? Aquí va a ser necesario mucho la aplicación de un adecuado triaje, ¿no? Ya sabemos que el triaje es un proceso que se realiza al paciente que llega a la emergencia, sobre todo en situaciones donde estamos hacinados, con sobredemanda, y lo que trata es de priorizar la atención del paciente, ¿no? En emergencia no se atienden todos los pacientes por el orden de llegada, ni porque uno es amigo de otro, sino por el riesgo vital que corre, ¿no? Y un paciente de prioridad 1 debería atenderse inmediatamente en la unidad de shock trauma, mientras que un paciente de prioridad 4 o 5 podría tranquilamente esperar horas o ir a consulta externa para que reciba su atención. Es importante también identificar el estadio de la enfermedad, ¿no? Y el pronóstico. Es distinto a que tengamos un paciente con un cáncer de páncreas, con metástasis pulmonar o hepática, a que tengamos un paciente que recién ha sido diagnosticado de un cáncer de pulmón, pero que viene por un cuadro distinto, ¿no? Un cuadro, un shock séptico por una infección urinaria complicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien esto. Las comorbilidades y otros síntomas es importante. Como les decía, el paciente con cáncer que está controlado puede tener las mismas patologías que un paciente que no tenga cáncer. La condición física y general del paciente, y también aquí entra mucho los deseos del paciente, ¿no? Si es un paciente adulto, parte de los principios de la ética es la autonomía y el paciente puede decidir qué tratamiento debe recibir, quiere recibir o no desea recibir también, ¿no? Esto de la autonomía ya cambia cuando es menores de edad o cuando son pacientes gestantes, ¿no? Que ya tendría que ser otro el contexto, pero en un paciente adulto con un nivel de conciencia adecuado, se debe respetar el principio de autonomía. Por supuesto, con el consentimiento informado, no es que no quiere recibir nada, sino que tiene que explicársele cuáles son las alternativas y qué beneficios tendría. Luego, ¿qué probabilidad de éxito del tratamiento tenemos, ¿no? Y cuáles serían sus toxicidades. Por ejemplo, tenemos un paciente que viene con un sangrado profuso, abundante, por un cáncer gástrico, pero ya está diagnosticado y qué posibilidad de hacerle una endoscopía en ese rato, meterlo a la sala de operaciones y es que ya tiene un diagnóstico completo, ¿no? Y lamentablemente un estadio final. Pero siempre hay que tratar al paciente, nunca hay que decir no podemos hacer nada, siempre hay que tratar. Si no hay un tratamiento curativo disponible, está también la otra parte que es el tratamiento paliativo y siempre hay que atender y tratar al paciente. Y las toxicidades, ¿no? Toxicidades de los medicamentos indicados por nosotros y medicamentos que el paciente toma por su cuenta, porque muchas veces el médico le deja un grupo de tratamientos, pero el paciente que quiere mejorarse le dice la vecina o el amigo que tome esto que lo mejoró a él y se complica por eso. Y lo básico en toda atención médica, incluso en estos casos, es la comunicación con el paciente y con la familia, ¿no? La relación médico-paciente es fundamental a este nivel. Ahora, ¿qué debemos hacer en la emergencia, en el servicio de emergencia? Evaluar una evaluación adecuada. Primero, como les comentaba, determinar si hay compromiso vital, riesgo vital o no. Una adecuada anamnesis y examen físico. A veces en emergencia, como les digo a los alumnos, en la emergencia no vamos a seguir el mismo formato de realizar historia clínica, donde podemos demorarnos y detallarnos, ¿no? A veces necesitamos hacer primero el examen físico, dar tratamiento y después preguntamos qué era, ¿no? Por ejemplo, un paciente con paro cardiorrespiratorio, con una disnea severa, un paciente con sangrado abundante, ¿no? Entonces, esto hay que tratar de hacerlo de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no?
Si son necesarios exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes se deben realizar, pero también tener cuidado de no repetir o postergar algún tratamiento que tenemos que dar por esperar los resultados de los exámenes, ¿no? Que no es justificable. Y en la emergencia también debemos decidir si el tratamiento que va a recibir es médico o el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Si necesita medidas de reanimación o soporte vital inmediato, ¿no? El paciente debería es prioridad 1 de atención en emergencia y debería pasar a la unidad de shock trauma, ¿no? Tratar las causas de fondo si es posible. A veces, ahora ya no todo es tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, ¿no? Incluso el tratamiento médico tiene procedimientos que pueden ayudar a controlar sin que entre a sala de operaciones, ¿no? Ejemplo, el paciente llega por hemoptisis severa o masiva por un cáncer de pulmón, ¿no? Que está localizado en un lóbulo superior derecho, por decirlo así, ¿no? No es quirúrgico, va a decir el cirujano de cabeza, de tórax, perdón. El médico le va a estar transfundiendo sangre, pero un procedimiento que le podría ayudar sería una embolización. Una embolización de la arteria que está afectada y a pesar de que tenga su cáncer avanzado, la emergencia se puede controlar, ¿no? Y no olvidar control de síntomas. Que el paciente tenga cáncer no significa que quede sufriendo, ¿no? Está bien, tiene cáncer, tiene algún problema ya establecido, pero siempre hay que dar tratamiento, ¿no? Siempre que hablamos de tratamiento de síntomas en cáncer, pensamos en dolor, pero hay tratamiento actual para el dolor muy adecuado y casi todos los pacientes los podemos controlar, pero también recordar otros síntomas, ¿no? Disnea, ansiedad, confusión, vómitos, estreñimiento y otros síntomas que hay que tratarlos en el paciente oncológico. Como les comentaba, emergencias oncológicas tenemos muchas, y si nos ponemos a revisar toda la medicina interna o los libros de clínicas, vamos a tener en todos los aspectos emergencias, ¿no? Vamos a mencionar las más frecuentes, ¿no? Como emergencias generales, y vimos en la primera diapositiva, el dolor es el síntoma más frecuente, pero también la disnea, dolor y disnea hay que tratar de detectarlas y controlarlas, ¿no? Hemorragia también, las hemorragias, depende de la zona donde estaban, ¿no? Teníamos una paciente con un cáncer, un angiosarcoma, o sea, era un cáncer en la pared torácica donde los vasos se habían hipertrofiado y había producido úlceras sangrantes, ¿no? Es imposible encontrar, bueno, lo único, compresión local y nada más. Cirugía torácica no es, decía que no había forma de operar, ¿no? Y hay que controlar. Depende de las hemorragias, hay que dar un tratamiento. Hablamos de emergencias neurológicas, ¿no? Síntomas generales como delirio o convulsiones pueden manifestar o ser manifestación de varias patologías. Por ejemplo, un trastorno hidroelectrolítico puede dar delirium, también convulsiones, pero también metástasis cerebrales múltiples, ¿no? Síndrome de compresión medular también es una de las emergencias de las que vamos a conversar un poco después. Hablamos de emergencias cardiovasculares, emergencias respiratorias, aquí hablamos de tromboembolia pulmonar, las infecciones agregadas a las neoplasias también son frecuentes, ¿no? Quizás de los pacientes que llegan a la emergencia, el 30 o 40% llegan por complicaciones infecciosas, ¿no? Y en los que se debe utilizar tratamiento antibiótico, ¿no? Neumonías, infecciones urinarias son las más frecuentes. También hablamos del derrame pleural en caso de problemas respiratorios, ¿no? Y este es el derrame pleural neoplásico, o sea, los derrames pleurales secundarios, generalmente a metástasis de otra parte, que se presentan, por ejemplo, en los cánceres de mama, ¿no? Que ya hay metástasis y hay infiltración de la médula y se llena la cavidad pleural de líquido, ¿no? 2, 3, 4 litros de exudado y hacen que el paciente entre en insuficiencia respiratoria. Problemas también nos pueden dar como problemas de coagulación, ¿no? Síndrome de vena cava superior, tromboembolia pulmonar,
y también taponamiento cardíaco cuando hay derrame pericárdico importante. Dentro de las hemorragias digestivas, la obstrucción intestinal es una de las más frecuentes. En cuanto a las hemorragias, a las complicaciones o emergencias metabólicas, tenemos, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral y el desequilibrio hidroelectrolítico, que es quizás lo más frecuente asociado a deshidratación, que nos llega a las emergencias, ¿no? Y en la parte hematológica, quizás la neutropenia febril es lo más frecuente y lo más importante que debemos saber detectar y controlar. No podemos hablar de todo, he seleccionado 8 puntos principales para conversar sobre emergencias oncológicas, ¿no? El primero y el más frecuente y el más importante es el manejo del dolor relacionado a cáncer, ¿no? Muchas veces el síntoma por el que el paciente llega a la emergencia es dolor. Y a veces bueno, podría decir que el 50% de los casos está asociado a otras complicaciones como un proceso infeccioso o un proceso obstructivo, pero también hay muchas veces que está asociado a la enfermedad de fondo y no hay tratamiento específico, sino hay que tratar el dolor en sí, ¿no? Ahora, las recomendaciones nos dicen el dolor debe ser aliviado rápidamente, ¿no? Hay dos formas de presentación. El dolor no controlado, o sea, el dolor no controlado se refiere a que el paciente con cáncer tiene el dolor persistente y a pesar de los tratamientos no ha controlado. O muchas veces no le dan tratamientos para eso. El médico no ha ido al médico o el médico no sabía qué tratamiento darle. Y le dice, tienes cáncer y te va a doler. Pero eso no es lo adecuado, ¿no? Debe darse un tratamiento. Pero también es cierto que existe el dolor incidental. El dolor incidental se refiere a que el paciente tiene un estado basal, pero se exacerba o aparece bruscamente otro tipo de dolor, ¿no? Entonces, en todo paciente que llega con dolor a la emergencia, primero hay que evaluar y descartar las posibilidades de que sea una emergencia médica o quirúrgica de otro tipo, ¿no? Como les comentaba, el paciente con cáncer puede adquirir otra enfermedad, ¿no? Una apendicitis, una obstrucción intestinal, un infarto agudo de miocardio. Entonces hay que evaluar eso, ¿no? Hay que hacer un breve interrogatorio y si el dolor es intenso, siempre hay que catalogar el dolor, ¿no? Ponerle un número, del 1 al 10, cuánto te duele, ¿no? Menos de 4, o sea, 1, 2 o 3, el dolor es leve y no es una emergencia. Más de 4, el dolor está descompensado. Pero más de 7, o sea, 7, 8, 9 o 10, es un dolor muy intenso que requiere, sí es una emergencia y debería requerir tratamiento inmediato. Algunas veces, clásicamente nos dicen en la emergencia, no le des nada para el dolor porque vas a enmascarar su diagnóstico y no vamos a diagnosticar. Sí es cierto, en casos, por ejemplo, de dolor abdominal, que hay que hacer el diagnóstico, evaluarlo, pero ya hecho el diagnóstico debemos controlar el dolor, ¿no? Puedes tenerlo unas horas con observación hasta que se haga el diagnóstico de dolor y luego, si ya se diagnostica y se va a dar un tratamiento definitivo, hay que calmar adicionalmente el dolor. Y cuando el dolor es intenso, hablamos de un EVA, o sea, escala visual análoga 7 o más, se debe utilizar analgésicos potentes. Y en este caso el analgésico potente es la morfina, ¿no? Opioides potentes, morfina, fentanilo son los más usados, pero morfina es el básico que hay que utilizarlo. Y todo médico debe saber utilizar morfina. No hay que tenerle miedo a la morfina. Muchas veces los pacientes tienen la creencia de, no, morfina no porque no me quiero morir. O que ese es uno. O lo otro es que no morfina porque me voy a hacer adicto a la morfina. Esos son los dos motivos por los que hay rechazo a la morfina, por los pacientes, los familiares o el médico incluso. Ese concepto debemos seguirlo, debemos cambiarlo, porque si hay un dolor muy intenso, debemos dar un fármaco potente. Es cierto que en países como Estados Unidos el uso desmedido de los opioides, morfina y otros, ha producido un gran caso de farmacodependencia, pero eso es cuando se hace un uso inadecuado desmedido. Estamos hablando de emergencias, el dolor que hace que el paciente llegue a emergencia, un dolor muy intenso, y la indicación del tratamiento es morfina, ¿no? Que va a ser titulada de acuerdo a los casos, pero hay que calmar el dolor.
Luego, al paciente oncológico que llega con dolor debe evaluársele completamente, pero también reevaluársele. No es que ya lo vi una vez y ya tienes que quedar con eso, ¿no? Hay que ver cómo respondió al tratamiento, cómo salieron los exámenes, si es que se le solicitó. Y esto nos ayuda a comprender mejor la situación y ver ante qué estamos, ¿no? Al inicio nos puede parecer muy aparatoso, muy grave, pero después de calmar el dolor, se evalúa mejor al paciente y resulta que era parte de su dolor basal que regulando una dosis de tratamiento ya puede incluso irse a la casa, ¿no? Y lo que también debemos hacer en la emergencia es identificar qué es lo que ha producido este dolor, ¿no? Los elementos disruptivos que producen, ¿no? Y ya de ser el caso, se debe hacer un abordaje interdisciplinario, un enfoque a largo plazo, ya referirlo de la emergencia para que se continúe con su tratamiento. Y si ya es crónico, el dolor crónico asociado a su enfermedad de fondo, va a seguir con medidas farmacológicas, no farmacológicas y otras intervenciones. Y les repito, el motivo de consulta a la emergencia es el dolor irruptivo, ¿no? El dolor irruptivo es el que, a pesar del tratamiento que está recibiendo, no calma y requiere un tratamiento mayor, ¿no? La primera opción para el dolor muy intenso que ha llevado al paciente a la emergencia es la morfina. Y aquí vemos que estamos en la emergencia, la vía es la vía endovenosa o la vía subcutánea, que son vías parenterales y nos van a dar resultados más rápidos, ¿no? En minutos o en horas. Y luego hacer todo el manejo o la evaluación del paciente y definir el cuadro, cuál es la causa de esto, si requiere un tratamiento médico quirúrgico en la emergencia o ya puede regresar a su tratamiento basal haciendo las modificaciones necesarias, ¿no? Este gráfico de abajo nos representa al paciente que tiene toda su estilo de vida, sus problemas, su enfermedad, sus comorbilidades, su tratamiento, pero que hay algo que llega y lo descompensa, ¿no? Como les decía, a la emergencia llegan muchos pacientes con infecciones que descompensan su cuadro de fondo y tratando esto mejoran, muchas veces mejoran los pacientes. Entonces el dolor es la primera causa y la infección es la segunda causa, ¿no? Las infecciones muchas veces son infecciones similares a las del paciente sin cáncer, sin neoplasia, pero la emergencia que más nos preocupa a nosotros es la neutropenia febril, ¿no? Por definición, neutropenia febril, hablamos de neutrófilos menos de 500 células, ¿no? Algunos hablan ya de neutropenia severa menos de 100 células por milímetro, ¿no? En un hemograma simple vemos neutrófilos menos de 500. Bueno, decimos neutropenia cuando está menos de 4000, ¿no? Pero por definición sería neutrófilo menos de 500. El leucocito menos de 4000, ahí estamos sospechando de eso, ¿no? Pero ya neutrófilo menos de 500 es uno de los criterios. Y la presencia de fiebre, ¿no? Fiebre cuantificada, ¿no? Ya sea oral o vía axilar. Entonces, si tenemos fiebre y neutrófilos bajos, el diagnóstico se realiza, neutropenia febril, y las dos situaciones que están más asociadas a esto son la quimioterapia, porque el paciente que recibe quimioterápicos generalmente son combinados y tienen efecto deleterio sobre la médula espinal, la médula ósea, perdón, van a bajarse muy rápido el número de leucocitos circulantes y las defensas en general, ¿no? Y esto va a ser predisponente a infecciones severas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Siempre que el paciente llegue, si es oncológico o no, hay que preguntarle si recibe quimioterapia o no, y qué quimioterapia recibe, ¿no? Sabemos que las quimioterapias endovenosas son las que tienen mayor afección, y también esta neutropenia está asociada en enfermedades hematológicas, ¿no? Como les decía, la neutropenia es una consecuencia de la quimioterapia, pero algunas enfermedades neoplásicas como la leucemia debutan con neutropenia. O sea, la leucemia es un proceso proliferativo de células hematológicas de cierta estirpe
que hace que estén muchas células en la sangre, pero las células normales disminuyen, ¿no? Y producen esto. Y aparte que pueden comprometer otras células sanguíneas también, ¿no? Pero entonces siempre hay que preguntar estas dos cosas, ¿no? Quimioterapia que esté recibiendo el paciente y si es que hay alguna neoplasia tipo leucemias o a veces linfomas también. Lo importante es diagnosticarlo, hay que realizarle estudios, idealmente debería tratar de ubicarse, si es que hay fiebre e infección, la causa de la infección, el punto de partida de la infección, ¿no? Como les comentaba, es respiratoria y urinaria las más frecuentes, pero pueden ser de cualquier tipo, digestivas, dérmicas también. Y en este caso, el enfoque que debemos hacer sí es un enfoque de un tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Inmediato, porque cuando hay pacientes con neutropenia febril, el riesgo de diseminación rápida de las bacterias es muy alto y el compromiso vital también es muy importante, ¿no? En caso de neutropenia, una de las propuestas para tratamiento antibiótico es cefalosporina de tercera o cuarta, ¿no? Ceftriaxona o cefepime, asociada o no, o en todo caso carbapenem, ¿no? Aquí estamos hablando de imipenem o meropenem, o piperacilina tazobactam, que es un beta-lactámico, una penicilina específica asociada a una beta-lactamasa. O sea, una de estas asociada a otro fármaco. Casi siempre se da combinación de antibióticos en este caso, ¿no? Se da un tratamiento de amplio espectro para tratar de cubrir o controlar el cuadro y luego tratar después ya se reevalúa al paciente y si iba bien, se puede incluso desescalar o se mantiene el tratamiento. Además de estas cefalosporinas o carbapenem, se debe asociar cuando hay sepsis severa o bueno, cuando hay shock séptico, un aminoglucósido, ¿no? Hablamos amicacina, que es el más usado, gentamicina también es una alternativa, o un glicopéptido. Aquí estamos hablando de vancomicina, cuando hay riesgo de infecciones cutáneas o gérmenes gram positivos, ¿no? Asociados a catéteres, asociados a problemas cutáneos u otro tipo. Entonces, siempre pensar en neutropenia febril es una emergencia, hay que hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento antibiótico también temprano por vía parenteral. El otro cuadro que hay que conversar algo es sobre las hemorragias, ¿no? Siempre tratar de localizar la causa de la hemorragia, si es el propio tumor, si es accesible tratar de compresión local. Muchas veces el tumor sangrante es bien friable y si queremos poner puntos, suturas, algo, lo vamos a hacer sangrar más. Es bien complicado, ¿no? También es frecuente que el paciente con cáncer y con sangrado tenga trastorno de coagulación, ¿no? Y hablando de trastorno de coagulación, sabemos que los dos grupos o los dos factores que pueden producir trastorno de coagulación son primero el plasma fresco congelado, que es el que va a reponer los factores de la coagulación en sí, debido al cáncer o al tratamiento que haya recibido, o la baja de plaquetas, ¿no? Las plaquetopenias severas pueden condicionar eso, ¿no? Entonces, un paciente con una hemorragia activa, primero tratar de controlarlo si se puede, luego tratar de reponer o dar el soporte transfusional, ¿no? Ayer teníamos una paciente en la emergencia que venía por hematemesis, pero en la unidad de shock trauma presentó otra vez vómito, 300 mililitros de sangre roja, oscura, con coágulos, y nuevamente presentó otro vómito, ¿no? Un caso de un cáncer gástrico que es bien complicado, pero si ya vemos que hay un sangrado bastante importante, hay que reponerlo, ¿no? Y tratar de dar el tratamiento final si es que se puede, y si no, tratar de siempre dar tratamiento paliativo hasta el final, ¿no? Reponer glóbulos rojos, o sea, paquete globular, reponerlo, pero recordar, si el paciente tiene trastorno de coagulación y le vamos a poner paquetes globulares, la sangre va a seguir saliendo, entonces idealmente primero tratamos de controlar las plaquetas, de controlar el tiempo de protrombina, de tromboplastina que se regule, y después vamos a reponer los glóbulos rojos, ¿no?
también trata el soporte con fluidos si es que es necesario, ¿no? Y el ácido tranexámico también es una alternativa que nos puede ayudar a estabilizar un poco el coágulo y controlar un poco el sangrado. Sin embargo, no es un tratamiento definitivo en la mayoría de los casos. Otro problema frecuente en las emergencias son las convulsiones, ¿no? Y las convulsiones ya sea por causas metabólicas o por lesiones estructurales cerebrales, ¿no? Como las metástasis, por ejemplo. En la emergencia se debe tratar al paciente en sí, hacerle un triaje adecuado y hacerle el abordaje del clásico ABC, ¿no? Proteger la vía aérea, ver la respiración, la parte cardiovascular y controlar sangrados, ¿no? En esta parte de convulsiones, si se define que es un estatus epiléptico, o sea, ya está más de 20 minutos convulsionando, o ha tenido más de 3 convulsiones sin recuperación del nivel de conciencia, el paciente debe recibir protección de la vía aérea, porque va a aspirarse o asfixiarse con sus propias secreciones y va a fallecer, ¿no? Lo indicado ahí es, para proteger vía aérea, es colocar un tubo orotraqueal para evitar que las secreciones ingresen y luego tratar de controlar eso, ¿no? ¿Y cómo controlamos las convulsiones? Con benzodiazepinas, ¿no? Diazepam o midazolam endovenoso. Algunos recomiendan, bueno, por ahí vía rectal si es que hay disponibilidad, pero si estamos en emergencia y tenemos acceso endovenoso, vía endovenosa, diazepam o midazolam. Si persisten las convulsiones y no se ven con eso, hay que impregnar de anticonvulsivante como fenitidina, que es el más usado en estas etapas. Incluso en los pacientes con persistencia de convulsiones se puede utilizar ya infusiones continuas para sedación de midazolam, propofol y otros. En caso de que la causa sea edema vasogénico por metástasis, por siembras metastásicas a nivel del cerebro, la dexametasona nos puede ayudar. Y si vemos que hay hipertensión endocraniana, también el uso de manitol durante algunos días iniciales también puede ayudar a controlar este cuadro. Otra emergencia importante es el síndrome de compresión medular. Le repetí, el paciente sabemos que tiene un cáncer, ya tiene varios meses en eso, pero bruscamente presenta dolor y disminución de la fuerza muscular en un segmento del cuerpo, ¿no? Si hablamos de compresión medular, vamos a pensar que la manifestación que nos da es la paraplegia, ¿no? No es una hemiplegia, que es una manifestación de motoneurona superior, sino paraplegia o paraparesia asociada a dolor con un nivel sensitivo bien localizado. Y de fondo tenemos un paciente que tiene una neoplasia que ha tenido una metástasis ósea a ese nivel, o ya tiene un mieloma, por ejemplo, o un cáncer de tiroides que ha tenido compromiso vertebral. Podemos pensar que nos está haciendo una compresión medular, ¿no? Este de aquí es nivel cervical, y a nivel cervical no nos va a dar paraparesia, sino nos va a dar cuadriparesia, ¿no? Y no solo los miembros inferiores, sino también los miembros superiores pueden estar comprometidos. Y es agudo, y es brusco, y se asocia ya a compromiso muscular, es una emergencia y debe tratarse. Y en estos casos, si se sospecha, hay la fuerte sospecha, hay que usar corticoides a altas dosis, ¿no? 16 miligramos, hablamos de 4 o 2, sí, 1 o 2 ampollas de 4 miligramos cada 6 u 8 horas, ¿no? Que es una dosis bastante alta, por cortos días, hasta que se haga la evaluación por neurocirugía y se amerita algún tratamiento descompresivo o no. Dar la analgesia también, pero hay alternativas de tratamiento como la radioterapia, que trataría de disminuir el tumor que está a ese nivel comprimiendo, y esto podría mejorar la compresión medular. También el síndrome de vena cava superior es raro, no es tan frecuente, pero se asocia generalmente a problemas, a neoplasias a nivel de pulmón, en el ápice superior, ¿no? Y es una emergencia porque nos va a producir éstasis venoso, va a haber la obstrucción de la vena cava superior por el tumor o por trombosis también, y va a haber una alteración de la circulación, ¿no? El tratamiento en estos casos es dexametasona, oxigenoterapia, morfina, y evaluar si hay necesidad de alguna intervención también, ¿no? Como anticoagulación, radioterapia, o a veces un tratamiento
intervencionista si es que hay algún trombo que está obstruyendo completamente la vena, ¿no? El pronóstico, por supuesto, a este nivel son síndromes bastante severos, el pronóstico es malo, ¿no? Es malo. La lisis tumoral, ¿no? Es un cuadro que nos puede llevar al paciente a la emergencia y está más asociado a tumores o a neoplasias hematológicas, ¿no? O al cáncer de pulmón de células pequeñas. Estos dos tipos de neoplasia, leucemias o cáncer de pulmón de células pequeñas, nos pueden dar este caso de lisis tumoral. ¿Qué sucede? ¿No? La lisis tumoral va a deberse a la ruptura de muchas células neoplásicas y todo su contenido va a estar liberado en el plasma, en la sangre. Y esto va a producir alteraciones muy, muy importantes, ¿no? Y también se asocia generalmente después del primer tratamiento, ¿no? El tratamiento quimioterápico que va a producir toda esta lisis o muerte celular nos puede producir esto, ¿no? Se afecta o hay unos criterios donde va a haber afección renal, afección cardíaca y afección neurológica, ¿no? Hay una clasificación de acuerdo a esto y también puede ser un grado bastante severo, ¿no? Desde creatininas normales hasta creatininas más de 6, desde ausencia de problemas cardíacos o algunos arritmias leves hasta arritmias severas con fibrilación ventricular, shock y otras cosas, ¿no? Y también desde ausencia de compromiso neurológico hasta convulsiones con estatus epiléptico severo y que puede llevar a la muerte del paciente. Para evitar esto, uno hay que pensarlo en el paciente, hidratarlo adecuadamente y el uso de corticoides también ayuda a este nivel. Bueno, ahora, esta lisis tumoral muchas veces también se asocia a hipercalcemia, ¿no? El calcio es un ion intracelular y al liberarse, esto nos va a producir aumento del calcio sanguíneo y nos va a producir muchas patologías, ¿no? Muchas manifestaciones. Pero también la hipercalcemia nos puede dar en pacientes con enfermedades que afectan el hueso. Por ejemplo, el mieloma múltiple, que es un cuadro frecuente. Las hipercalcemias leves no nos alteran mucho porque si el riñón está funcionando adecuadamente se regula. Pero cuando hay hipercalcemia moderada, ahí hablamos más de 12, o hipercalcemia grave, más de 13, sí nos puede producir un paro cardíaco, ¿no? O, entre otras, paro cardíaco, convulsiones y otros cuadros, y puede llevar a la muerte del paciente. Entonces el tratamiento recomendado es hidratación adecuada, ¿no? Suero salino fisiológico de 3 a 6 litros por día. Evaluar también el suplemento de potasio, de magnesio, si la función renal está normal. Y luego de la hidratación adecuada, aplicar furosemidas, ¿no? Para forzar diuresis y ayudar a eliminar el calcio en exceso. Pero cuando la hipercalcemia es grave, aparte del monitoreo ya deben utilizarse otros medicamentos, ¿no? Hablamos de los bifosfonatos que ayudan a fijar el calcio de la sangre al hueso, y en estos casos tendría que ser endovenoso, ¿no? Solhidronato, pero el pamidronato es el que sí lo tenemos y se usa, ¿no? Se aplica endovenoso y se puede repetir si es que la dosis si es que el calcio no nos baja de 13. También calcitonina puede utilizarse, ¿no? Esto a dosis subcutánea. Los corticoides también tienen mucho que ayudar acá, ¿no? Como les decía, las neoplasias más importantes son mielomas y linfomas, ¿no? Podemos usar hidrocortisona o metilprednisolona. Y en los casos severos donde a pesar del tratamiento inicial no mejora, que la reevaluación debe ser en pocas horas, se debe llegar a la hemodiálisis, ¿no? Para evitar los problemas metabólicos cardíacos o neurológicos o incluso la insuficiencia renal permanente. Y finalmente hablaremos algo de las alteraciones electrolíticas, ¿no? Hablamos de alteraciones del sodio, que es lo más frecuente. Si bien es cierto, el paciente viene deshidratado, entonces inicialmente debemos pasar suero salino fisiológico, pero en algunos casos hay alteraciones severas de la natremia, ¿no? O hipernatremia o hiponatremia o hipernatremia, ¿no? En el caso de la hiponatremia, ¿no?
En los casos de hiponatremia, si está asociado a hipovolemia, lo que tenemos que hacer es reponer suero salino fisiológico y con la hidratación adecuada, mejorar el volumen circulante es suficiente y se corrige, ¿no? El problema es cuando ya tenemos hipovolemia. Y la causa más frecuente de hipovolemia en los pacientes con cáncer es la emesis, o sea, el síndrome emético, los vómitos persistentes posteriores a la quimioterapia, ¿no? Una de las causas frecuentes de urgencias a los servicios de emergencia es las náuseas y vómitos post-quimioterapia, que deshidratan al paciente, incluso en en la misma sala de quimioterapia tienen al paciente con hidrataciones para prevenir esto, ¿no? Ya cuando la hiponatremia es con hipovolemia, hay que tener más cuidado al momento de corregirla, y poco a poco vamos a ir viendo esto, ¿no? En estos casos de hiponatremia se debería calcular el agua corporal total y cuánto es el déficit de agua, de sodio que tiene, ¿no? El déficit de sodio que tiene para poderlo reponer. Y no reponer muy rápido, porque si reponemos o si elevamos el sodio muy bajo en pocas horas, podemos producir desmielinización osmótica a nivel del sistema nervioso central, y esto puede dejar un daño permanente al paciente. En casos de hipernatremia, sucede lo contrario, ¿no? Lo que le faltaría es agua al paciente, ¿no? Igual, si la hipernatremia está con hipovolemia, o sea, está deshidratado, hipotenso, chocado, un shock hipovolémico, hay que reponer en primer lugar suero salino fisiológico, ¿no? En adultos sin patología renal o cardíaca, 500 o 1 litro de cloruro de sodio 9 por mil es la dosis inicial que se puede reponer, y después regulando de acuerdo a la respuesta, ¿no? En los pacientes cardíacos o renales sí hay que tener más cuidado con eso. Y ya cuando hay normovolemia o hipervolemia, debemos reducir o administrar soluciones hipotónicas para regular el sodio, el sodio sérico. El otro electrolito que se altera bastante es el potasio, ¿no? Sabemos que el potasio también es un ion intracelular. El sodio es extracelular, el potasio es intracelular, ¿no? Y su alteración, tanto en el exceso como en defecto, nos va a producir muchos problemas, ¿no? Si hablamos de hipocalemia, las hipocalemias leves no necesitan corrección, simplemente con tratar la causa de fondo se corrigen. En las moderadas y en las graves, más que todo en las graves, cuando hay potasio sérico menos de 2.5, sí necesita corrección, porque nos puede dar problemas cardíacos principalmente, ¿no? El tratamiento de hipocalemia grave, lo primero es reposición intravenosa de cloruro de potasio, pero hay que tener mucho cuidado al administrar cloruro de potasio endovenoso, porque si ponemos el bolo muy rápido, puede esto alterar la función cardíaca y hacernos un paro cardíaco. De preferencia, pasarlo diluido o por catéter venoso central y reponer, hacer los controles posteriores, ¿no? Si está con un potasio muy bajo el paciente, se puede poner 1 o 2 retos de potasio y hacer un control posteriormente. Y siempre que hay hipocalemia, hay que evaluar si es que no está asociado a hipomagnesemia, que también es un cuadro frecuente a este nivel, y también se puede reponer el magnesio. Y el cuadro que es más frecuente y se asocia principalmente a cuadros de falla renal es la hipercalemia, ¿no? No funciona bien el riñón, que es por el lugar donde se elimina el potasio en exceso en el cuerpo. Muchas veces en los síndromes de lisis tumoral también, al destruirse células, el potasio y el calcio aumentan en la sangre, nos pueden llevar a niveles muy peligrosos, ¿no? Si es hipercalemia moderada, se puede utilizar el tratamiento médico, ¿no? La solución polarizante, que significa administrar 7 o 10 unidades de insulina endovenosa y luego 500 mililitros de dextrosa al 33%, o utilizar el bicarbonato para tratar de disminuir la acidosis, y utilizar el beta-2 agonista vía nebulización, ¿no? Que es el salbutamol.
Pero cuando la hiperpotasemia es grave, o sea, ya tenemos cambios electrocardiográficos, ¿no? El potasio elevado en el electro lo que nos da primero es la T alta, T picuda, ¿no? Normalmente la T mide 1 cuadrado y aquí nos da 3 hasta 4 cuadrados. O cuando es muy alta ya nos comienza a hacer arritmias tipo taquicardia ventricular. Esto ya es casi sinónimo de paro cardíaco, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Y el tratamiento en estos casos inmediato debe ser el gluconato de calcio, endovenoso hasta más o menos estabilizar eso, ¿no? Y si no se mejora o no hay buena diuresis, si no mejora con tratamiento médico, debería ir a diálisis el paciente para controlar este cuadro, ¿no? Y bueno, estos son los cuadros, las principales emergencias que se ha revisado. Les agradezco nuevamente y no sé si habrá alguna pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Vamos a esperar a las preguntas de los chicos de parte del Facebook. Les avisamos, pueden dejar sus preguntas en el chat. Y aquí viene una pregunta de nuestro compañero Gianfranco Varela. Doctor, buenas tardes. Nosotros como estudiantes de medicina, ¿qué podemos hacer para evitar que un paciente llegue en un estado avanzado o terminal de cáncer? Eh, una, una muy buena pregunta. En realidad, como estudiantes de medicina ya están teniendo algunos conocimientos sobre esto. Y lo principal, bueno, es, como en toda la población en general, es promover estilo de vida saludable. Eso es lo básico que todo médico y todo estudiante debe hacer, ¿no? Y todas las personas deberíamos hacer. Ahora, al realizar o al cumplir un estilo de vida saludable, vamos a disminuir varios tipos de cánceres, ¿no? Hablamos cáncer de pulmón asociado a tabaco. Entonces, evitar hábitos nocivos o tóxicos, ¿no? Fumar es un hábito que nos va a asociar, que está asociado a la mayor frecuencia de cáncer. Eso podríamos hablar a nivel de prevención. Ahora, el siguiente nivel podría ser a nivel de detección, diagnóstico precoz o detección temprana, ¿no? Estamos diciendo que cáncer de estómago, cáncer de pulmón y cáncer de próstata y mama son los más frecuentes. Entonces, en todo paciente, y estos están asociados a pacientes mayores de 40 años, ¿no? O con factores de riesgo. Para el cáncer gástrico, exactamente no hay un procedimiento preventivo o de diagnóstico precoz. En todo paciente con factores de riesgo, el único procedimiento que nos puede ayudar a detectarlo precozmente es la endoscopía digestiva. Entonces, si hay familiares cercanos con riesgo de cáncer de mama, lo que se debe hacer, de cáncer de gástrico, lo que se debe hacer es recomendar que ya pasado los 30 o 40 años se haga una endoscopía. Si salió normal, ya puede ser cada 10 años, ¿no? Pero si no salió normal, puede ser más seguido de acuerdo a lo que le diga el especialista. Cáncer de pulmón, dejar de fumar definitivamente. Cáncer de próstata, si bien es cierto, a todos los mayores de 40 años ahora se hace PSA, que ha ayudado a determinar, a detectar muchas veces esto. Se ha visto que el cáncer de próstata no era tan agresivo como se pensaba al inicio, ¿no? Pero bueno, a nivel de diagnóstico precoz nos queda el PSA en mayores de 40 años. Y a nivel de cáncer de mama, eso me parece que está bastante impulsado por el gobierno, ¿no? Cáncer de mama y cáncer de cuello uterino es diagnóstico precoz. En cáncer de mama, autoexamen de mama en las mujeres periódicamente, las que pasan 40 años, su mamografía bianual, ahora la recomendación es cada 2 años. Y en el cáncer de cuello uterino es el Papa Nicolau que le debe hacer la obstetriz o el médico cada cierto tiempo a las mujeres que ya han tenido hijos o sexualmente activas. Doctor, aquí hay otra pregunta. Mencionan, en el caso del manejo de la morfina en el paciente con cáncer que llegue a emergencias, ¿el paciente debe hospitalizarse en el pabellón de oncología y allí es que se maneja el dolor o se hace en emergencias? Además, ¿se puede indicar su uso de manera ambulatoria? La morfina se debe usar en el servicio de emergencias y debe ser usado por un médico general también.
Es cierto que es un medicamento controlado porque es un estupefaciente y en nuestro país no se administra, no tiene venta libre. En el mismo hospital se tiene que hacer en una receta especial para que se le administre, ¿no? Entonces, podemos resumir que morfina vía parenteral, o sea, endovenosa o subcutánea, se debe utilizar en el hospital, desde el servicio de emergencia, ¿no? La verdad, los pacientes oncológicos son muchos, los servicios de emergencia de los hospitales son pequeños y las emergencias oncológicas se atienden en la emergencia y muchas veces se hospitalizan en una sala de medicina general o a veces se controlan y van a la casa y luego siguen su control ambulatorio. No pasan todos al servicio de oncología. Entonces debemos saber manejar eso. Ahora, teóricamente, sí el médico general debería manejar morfina en forma ambulatoria en la casa, ¿no? Los pacientes que ya tienen dolor oncológico, enfermedades crónicas, dolor crónico y ya está indicada su tratamiento con morfina, lo pueden seguir haciendo, pero sí van a tener problemas para adquirirlas. Tiene que ser en la farmacia del hospital con su receta especial y la pueden seguir utilizando, ¿no? Bien, doctor, ahora tenemos una pregunta de Facebook. Nos dicen, doctor, ¿cómo se indica la morfina y cómo evitar crear dependencia? Muy bien. En términos generales, el tratamiento con morfina es para el dolor severo, incluso para el dolor no oncológico severo. Una fractura da un dolor muy fuerte, le vamos a poner ketorolaco, ketoprofeno, metamizol, pero está indicado si es que el dolor no cede o si el dolor es muy intenso, aplicar morfina. Las ampollas en nuestro país vienen de 10 miligramos, 10 y 20 miligramos, ¿no? Es un medicamento genérico, no hay medicamentos comerciales de eso. Y como les digo, se venden o se dan con recetas controladas. En caso, por ejemplo, de un dolor oncológico muy severo, que el paciente llegue a la emergencia y no haya estado usando opioides previamente, se puede intentar, lo que generalmente se usa en la emergencia es diluir una ampolla de 10 miligramos en 10 mililitros de suero fisiológico y se comienza con un tercio de ampolla endovenosa, ¿no? O sea, más o menos 3 miligramos de morfina endovenosa para tratar de calmar el dolor en ese momento. La morfina tiene su tiempo de acción de 4 a 6 horas, pero cuando es endovenosa actúa inmediato, pero se termina más rápido, ¿no? Por vía subcutánea puede tener ese tiempo, cada 4 o 6 horas. Entonces, esa es la forma de iniciar el tratamiento. De acuerdo a eso se va regulando dosis-respuesta, ¿no? El paciente a veces a las 3 o 4 horas puede requerir otra dosis, y la indicación también es que cuando el dolor ya es establecido y se sabe por qué, no debemos esperar a que le duela para dar tratamiento, sino debemos dar tratamiento horario de acuerdo al metabolismo del fármaco, ¿no? La indicación sería, si con 3 miligramos de morfina le fue bien endovenoso, 3 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Y si ya el paciente está mejor, podemos pasarlo a vía subcutánea para que tenga mayor duración. Incluso si va a quedar con ese medicamento, podríamos pasarlo a vía oral. Y en el país las presentaciones de morfina vía oral son de 10 miligramos y de 30 miligramos. Que es un poco más difícil el acceso, pero bueno, es la alternativa. Y hay que saberlo usar. Todo médico debe saber qué morfina tenemos y cómo debemos usarla. Doctor, en su momento mencionó que muchos pacientes llegan deshidratados debido a que han tenido mesis y bueno, esto puede haber sido por el curso natural de la enfermedad o por el uso de ciertos fármacos. Más o menos en su experiencia que ha tenido manejando pacientes oncológicos en emergencia, ¿qué fármacos de forma más común provocarían vómitos así profusos como para generar deshidratación? Los fármacos son definitivamente los quimioterápicos, ¿no? Los pacientes oncológicos, ¿cómo les aplican tienen su ciclo de quimioterapia, ¿no? Le dicen la quimio roja, la quimio blanca, o cada semana o cada 21 días. Y ya saben que cuando le van a poner su quimioterápico, van al siguiente día a tener náuseas, vómitos, y también les van a bajar los glóbulos blancos en muchos, ¿no? La quimio roja es la que utiliza ciclofosfamida, uno de los fármacos
que es más tóxico y produce más náuseas, vómitos, y esto es la ciclofosfamina, ¿no? Pero es una combinación, no es una solo, cuando dan quimio no es un solo fármaco, es por lo menos 2 o 3 fármacos combinados, ¿no? Entonces, va a producir náuseas. Incluso los oncólogos le indican el antiemético, le indican la hidratación antes de la quimioterapia, y también les dejan filgastrim. No lo comenté, pero cuando bajan los neutrófilos o los glóbulos blancos con la postquimio, está indicado el filgastrim, que es un factor estimulante de granulocitos, ¿no? Que va a estimular a la médula ósea para producir y tratar de controlar esa baja de neutrófilos que tienen después de la quimio. Entonces, esta quimio, la quimio roja o que contenga ciclofosfamina, es la que produce más náuseas y vómitos, ¿no? Y es bastante severo. A pesar de los tratamientos, que es el ondansetron, metoclopramida, dimethidrinato, que usan como antiemético, llegan con vómitos, deshidratados. Y esto debido a que la quimio mata a todas las células de rápida replicación, ¿no? Las células de rápida replicación son todo el tracto digestivo, el epitelio intestinal, y también tienen una estimulación del centro del vómito, ¿no? A nivel central, a nivel del sistema nervioso central. En el diencéfalo producen esta estimulación, y las náuseas son bastante severas. Otra pregunta que tenemos de Facebook es: buenas tardes, doctor. Debido a la actual pandemia en la que nos encontramos, ¿considera que se ha dado un aumento en el caso de emergencias de pacientes oncológicos debido a una comorbilidad con COVID-19 o el número se ha mantenido? Esta pandemia ha sido variable, no es constante. Las primeras, yo diría el primer mes o mes y medio, desde febrero a marzo, nuestra emergencia estuvo vacía, ¿no? Porque estaban todos en confinamiento y los casos todavía no eran no eran muchos. La mayoría de pacientes no llegaban, ¿no? O sea, llegaban pocos pacientes, y entonces decíamos, sí, no estamos llenos porque los que no deben venir se quedan en sus casas. Pero los meses siguientes, abril y mayo, todo este edificio del Rebagliati, de la emergencia del Rebagliati, fue destinado para pacientes COVID. De las 1.600 camas del Rebagliati, 2/3 partes se destinaron a pacientes COVID. La mortalidad fue muy alta, y pacientes, la verdad, en esa primera etapa los pacientes oncológicos no se infectaban de COVID. Estaban aislados y todo, ¿no? Y no se enfermaban. La emergencia no COVID, porque nos dividimos, nos hicieron otro ambiente en el otro lado, cerca de la emergencia de ginecología, y era un ambiente pequeño y teníamos una cantidad baja de pacientes. Venían pacientes también oncológicos, cirróticos, renales, pero en menor cantidad, ¿no? Ahora que ya ha pasado la parte de la gran ola del COVID, todavía la emergencia está llena, los hospitales, las salas del hospital principal están disminuyendo, están bajando a la mitad prácticamente, pero nuestra emergencia no COVID está llena y abarrotada, ¿no? Hemos tenido que ampliar ambientes, y a este nivel están llegando los pacientes con enfermedades neoplásicas descompensadas, porque estos meses de tratamiento no han recibido quimio, no han recibido su tratamiento adecuadamente, a pesar de que han hecho algunos esfuerzos por continuar con algunos, ¿no? Pero sí se ha descompensado su cáncer de fondo. Ahora, si preguntas sobre COVID y oncología y cáncer, en general diríamos que no es un factor de riesgo el cáncer en sí. Sin embargo, algunos tipos de cáncer, como los cánceres hematológicos, mieloma, por ejemplo, sí se ha asociado a mayor mortalidad. O sea, un paciente que tenga mieloma y le da COVID, se muere con mayor frecuencia que el resto. En cambio, otras neoplasias como cáncer gástrico, cáncer de páncreas o de colon, han tenido COVID y han salido normal, ¿no? Entonces, ahí tiene algo que ver con las células hematológicas de todas maneras. Pero en términos global, el cáncer hasta ahora no es un factor de riesgo para empeorar o fallecer por COVID. Muy bien, muchas gracias, doctor Amado, por su ponencia.
felicitamos la labor que está haciendo en el Hospital Regaladi, que ha sido realmente un soporte contra esta actual pandemia, y esperamos que siga teniendo muchos éxitos. Y antes de culminar con esta presentación, nos gustaría mostrarle el certificado que la línea de oncología ha preparado para usted. Listo, Diego, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los organizadores de este evento y sigan haciendo sus cursos y publiquen, ¿no? Investiguen y publiquen todo lo que hacen. Muchas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos. Que estén bien. Bueno, chicos, no se desconecten, por favor, porque ya nuestro próximo ponente está entrando para tener ya la última clase del primer curso de principios de oncología. Hola chicos, ahorita le digo al doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? En un momento vamos a comenzar con la transmisión. Ya, Va a ser transmitido por Facebook. ya.